Bueno, a las 9:21 de la mañana, el pasado 15 de marzo, los sindicatos de la enseñanza en Madrid y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, firmaron un acuerdo por los interinos. En aquel día se anunció además la convocatoria de una oferta pública de empleo para profesores de secundaria y formación profesional de 1.500 plazas, que es la mayor en mucho tiempo. Pero sobre todo aquel acto supuso el cierre de una época, de unos años de absoluto desencuentro, sin diálogo en el sector de la enseñanza en Madrid. Es la firma de aquel acuerdo de la presidenta Cifuentes con los protagonistas de nuestro siguiente tiempo, precisamente aquí en Madrid, en Despierta, que son los líderes de la enseñanza en las distintas fuerzas sindicales en la Comunidad de Madrid, que pasamos además a presentarles. Isabel Galvín es la secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. Isabel, muy buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos en Madrid Despierta. Gracias por invitarnos. Muchas gracias. En Telemadrid. Eduardo Sabina es el secretario general de la Federación de Enseñanza de la UGT. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos en Madrid Despierta. Antonio Martínez es el presidente de CESIF, Enseñanza Madrid. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en Madrid Despierta. Y Francisco Melcón, que es el presidente de AMPE Madrid. Muchísimas gracias por acompañarnos también. Muchas gracias, buenos días. Bueno, antes que nada, cuando hablábamos estos días, decíamos, vamos a plantear el qué. Y lo primero de todo, lo que supuso para el sector de la enseñanza en Madrid. Esto es una mesa abierta, esto es un diálogo. Vosotros os conocéis, si me permitís, os tuteo, sí. Os conocéis, por tanto, os habéis visto y habéis hablado en multitud de ocasiones. Hablad, charláis como queráis, sin esperar a que yo como que los de juego. Pero, digo, por donde quieras, tú mismo. El acuerdo supone romper años de falta de diálogo social, en términos iniciales, ¿no? Sí, verdaderamente. ¿Y por qué se ha estado así? Pues bueno, el por qué se ha estado así ha sido fundamentalmente por la posición del Gobierno de la Comunidad, porque nosotros hemos estado siempre dispuestos a dialogar de todos los temas e incluso a orientar al Gobierno de la Comunidad, porque nosotros consideramos que la gestión que se ha hecho en la Consejería de Educación ha sido nefasta durante todo este periodo, y creo que esto es un punto de inflexión, al menos en las formas, y creo que el llegar a un acuerdo que resuelve un problema gravísimo, que era la confección de las listas de interinos, porque no hemos llegado mucho más allá, ahí quedan muchas lagunas todavía pendientes, que la comunidad está dispuesta a negociar, pues aparentemente en este momento, pues es un gran avance. Este acuerdo en realidad no cuesta dinero, hace falta un apartado distinto que pueda llevar a solucionar otros problemas que son apartados ya económicos. Nosotros comprendemos que la Comunidad de Madrid en este momento tiene cerrado el presupuesto 2016, pero hay que trabajar para que el presupuesto 2017 pueda resolver algunos problemas que están. La PNL que se ha aprobado el otro día en la Asamblea va en ese sentido. Ahora iremos en detalles, sobre qué se puede avanzar, y si esos avances, en tanto como dices, el presupuesto ya está cerrado, se notarán en el próximo curso, que es a efectos de los ciudadanos, de las familias, de lo que les puede interesar, o si no sería más adelante. Paco, tu impresión. Esto reactiva, y eso está bien, el diálogo social en el sector. ¿Por qué no ha sido posible hasta ahora? Pues efectivamente, después de 4 años de ausencia absoluta de diálogo y de decisiones unilaterales por parte de la Consejería de Educación, el pasado día 15 de marzo pudimos hacer la foto que estábamos deseando durante los 4 años o 5 años anteriores. Yo creo que esta foto del acuerdo de interinos que hicimos el otro día con la presidenta regional, de la cual estamos satisfechos por el contenido de este acuerdo, se podía haber hecho en el año 2013 y nos podíamos haber evitado muchas movilizaciones y muchos disgustos y mucho descontento por parte del sector. Nosotros estamos satisfechos del acuerdo alcanzado y quedan algunas cuestiones importantes que tenemos que solventar en la negociación en los próximos meses, pero desde luego era el acuerdo que yo creo que estaba esperando el colectivo de interinos y también la comunidad educativa de la Comunidad de Madrid. Esto, Antonio, con vistas al futuro, bueno, insisto, es un primer paso. Ahora iremos, que es el motivo por el que además hemos venido, es, bueno, y ahora, a partir de ahora, ¿qué? ¿Y qué hace falta más, en vuestra opinión, etcétera? Pero, Antonio, esto es un primer paso. Evidentemente, hablar es lo primero, porque si no se habla,
Claro. Difícilmente, ¿no? Efectivamente, venimos de unos años difíciles. Del 2010 para acá, pues hemos observado todos con los recortes que hemos tenido. Hemos tenido una regresión presupuestaria, los presupuestos han caído en estos últimos años, ha habido una reducción de plantillas, de profesorado, ha habido una reducción en las condiciones económicas y laborales del profesor, de todos los empleados públicos en general, una regresión salarial, hemos perdido poder adquisitivo, se recortó el sueldo a los funcionarios un 7% y después ha habido congelaciones salariales. Ha habido quizá una ausencia de negociación colectiva durante estos años, una apuesta quizá hacia la privatización, un aumento de las tasas, un aumento quizá del rebrote, y debido a todo esto, pues un rebrote de la violencia en los centros. Es decir, todo esto que se ha producido en estos años cambia a partir del 15 de marzo con esta firma, con el acuerdo en la Real Casa de Correos con la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Hay un punto y aparte, es decir, hemos llegado los responsables aquí presentes a un acuerdo, un primer acuerdo de condiciones de condiciones de empleo público, un acuerdo de empleo público porque se van a convocar, ayer salió ya en el boletín de la Comunidad de Madrid, 1.500 plazas para profesores de secundaria en 24 especialidades y a la vez un acuerdo de selección de candidatos y organización de listas de interinos. Es un primer paso para llegar a la consecución que nos hemos planteado de un acuerdo educativo, que ya no lo planteamos en septiembre y así lo hicimos saber a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, al consejero de Educación, decir el objetivo final nuestro, ¿cuál era? Es decir, llegar a final de curso o final de año máximo con un acuerdo en el cual pues se pudieran revertir todos los recortes de la enseñanza, aplicados a la enseñanza y apostar de forma decidida y sin ambigüedad por la enseñanza pública. Ese sería, tú lo apuntas ya, lo apunta Isabel, ya lo apunta Antonio. Ese es el camino a partir de ahora para vosotros, ¿no? Vosotros, imagino, hacéis una valoración positiva de lo que es el acuerdo, pero a partir de ahora, imagino, ¿se está negociando ya o se está hablando o estáis hablando, bueno, pues de llegar a un acuerdo, digamos, general, a un pacto educativo en la Comunidad de Madrid? Y, en opinión vuestra, ¿qué asuntos habría que abordar? ¿O hay asuntos previos antes de llegar a un acuerdo más general que resolver? Bueno, hay que ir paso a paso. Realmente han sido 10 años desde el último acuerdo y los últimos 8 particularmente duros, con mucho conflicto en educación. Hay que recordar que ha habido más de 14 huelgas, muchas manifestaciones, movilizaciones, el sufrimiento de muchas personas. De hecho, se generó toda una marea en la calle, una marea verde que llamaba a restablecer la normalidad en educación y a revertir los recortes, y es mucho tiempo y mucho sufrimiento y hay que ir paso tras paso. Para nosotros este paso es muy importante porque además da cumplimiento a lo que comprometió el consejero y la propia presidenta cuando empezó la nueva etapa y el nuevo equipo. Este acuerdo es fruto de un trabajo de meses, un trabajo intenso que se inicia después de una resolución de la Asamblea de Madrid y realmente es un acuerdo bueno, es un acuerdo en la materia que aborda, es a nuestro juicio muy bueno y es un paso muy positivo porque revierte una situación para el propio colectivo. Hay que tener en cuenta que da respuesta al ERE encubierto que se había producido en el sector, en torno a 8.000 profesores, según las fuentes, se habían quedado en la calle, y da respuesta también a una situación de precariedad, de inestabilidad que también teníamos en el sector y equilibra para tranquilidad de los ciudadanos. Yo creo que esto es importante porque este acuerdo afecta a los profesores, afecta a la educación, pero sin duda afecta de manera particular a la ciudadanía, al alumnado, a las familias. Equilibra muy bien, de una manera muy estudiada, muy trabajada, el valor de la experiencia con el valor de la nota de examen. Los llamados criterios válidos, es decir, el juego entre formación, notas, experiencia, sobre el que también había diferencias, ¿no? Veníamos de aquel acuerdo de 2003, ¿no? Donde el peso era básicamente la nota. Para nosotros es muy importante transmitir a la ciudadanía que es un buen acuerdo desde la perspectiva de la calidad de la educación, de la calidad de la educación pública, y en ese sentido está muy medido y muy trabajado. Lógicamente... Queda 45 experiencia, 45 notas, 5 formación. 10 formación. Méritos, perdón. lo llamamos si no, méritos. Sí. Vaya suma que he hecho yo. Bueno. Pero bueno, queda muy equilibrado, es un buen acuerdo desde esa perspectiva. Lógicamente queda mucho por delante, hay mucho trabajo por hacer. Nosotros lo dijimos en verano, hay que ganar complicidad, hay que ganar confianza. Yo creo que en ese sentido estamos y realmente estamos satisfechos del acuerdo. La próxima reunión de cara a seguir las negociaciones está prevista para los próximos días y realmente tenemos un
una agenda importante por delante, de cara a la situación del propio colectivo de interinos, el cobro del verano, pero además de toda esta cuestión, tenemos muchos elementos de condiciones de desarrollo profesional, de desarrollo docente, que hay que recuperar para que la educación mejore en calidad. Esto también. del cobro del verano, por situar cosas concretas, es algo que lo que insistís todos. Claro. Claramente, es una primera parte de la negociación en el sector, ¿no? Os Sí, podéis hablar, interrumpir como queráis. Vamos a ver, para nosotros es una parte elemental, porque lo que nosotros pretendemos en este momento es que todo el personal interino docente recupere las condiciones que perdió. Es decir, el personal interino docente solamente se puede diferenciar del personal funcionario en que unos están contratados temporalmente y los otros no, pero el resto de las condiciones laborales tienen que ser idénticas. Y es absurdo que al personal interino se le contrate por un tiempo y no se le pague las vacaciones, que es lo que está pasando realmente. Eso es lo que pasa en la Comunidad de Madrid. Otra cosa es el problema de qué negociación vamos a abrir, porque la Comunidad de Madrid en este momento está hablando de un pacto educativo. Nosotros hemos firmado ya 2 pactos educativos con la Comunidad de Madrid. Uno se firmó en 1999 y en el otro en 2005. En uno hubo unos 800 millones de euros sobre la mesa para 5 años y en el otro hubo 1.600 millones de euros. Vamos a ver qué nos quiere ofrecer la comunidad, porque todavía la comunidad no se ha sentado a hablar con los agentes sociales ni con los partidos políticos del pacto educativo. Es decir, en este momento no sabemos qué quiere hacer. Nosotros tenemos una tabla reivindicativa de cómo se debe mejorar la educación. Todas estas cuestiones, es decir, las relativas, para que la gente lo entienda, porque vosotros lo lleváis tan, lógicamente, especializado, pero se trataría básicamente, por un lado, de ver la situación pasada, cómo revertirla, eso estamos hablando de condiciones económicas, de ratios, de horarios, en fin, todo lo que viene derivado de los años de crisis. Muy importante. Las plantillas. A continuación, no solo esto, revertir las condiciones, sino qué modelo educativo se quiere en la Comunidad de Madrid, ¿no? Eso es y todo esto que incluiría, aparte de las ofertas de empleo, etcétera, todo esto que incluiría ese pacto, ¿lo vais a pactar, valga la redundancia, dentro de ese acuerdo, o preferís ir haciendo pactos concretos sobre, por ejemplo, primero, revirtamos situaciones de la crisis? Antonio. Sí, vamos a ver, nosotros, bueno, en principio, vamos, desde CSID, la posición que hemos planteado, y así se lo planteamos al principio de curso, es decir, nosotros estructuramos la necesidad de ese acuerdo educativo pues, en 4 ejes prioritarios para nosotros. Un eje, pues ya lo estamos trabajando, prácticamente faltan por cerrar cosas, que ha sido el de interinos y oferta de empleo público. Ese primer eje está cerrado, para nosotros era lo más fundamental, pues tocar el tema del empleo. Y bueno, con este acuerdo es una línea, un primer paso. Otro segundo eje en el cual queremos trabajar es recuperar unas reivindicaciones generales que así planteamos al consejero en su momento, en la cual queríamos que se restableciera el diálogo, que hubiera un nuevo acuerdo educativo y participar en la programación general y revertir todos los recortes que se habían producido, los recortes a los cuales antes aludías de plantillas. ¿De qué recortes estamos hablando? Para situar a la gente, entre los 4. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de pues que los recortes que se han producido ha sido pues en aumentos de ratios, se han aumentado las ratios, no se cubren las bajas cuando un profesor está enfermo, no se aumento de ratios es aumentar las ratios por número de alumnos por se aumenta el número de alumnos por clase. Las bajas de un profesor no se cubren hasta los 15 días, se ha aumentado el horario del profesor, se ha aumentado con más carga lectiva, nos penalizan la enfermedad, si estamos enfermos se nos penaliza la enfermedad, es decir, no se han cubierto la atención a la diversidad, a los desdobles, la compensatoria, es decir, ha habido unos recortes que vienen de unos reales decretos que son los que hay que realmente reformar. Hasta que no se reformen, ayer veía que había una propuesta de ley en el Congreso de derogar una ley, la LOMCE y no se habla de recortar eso. Claro, porque la capacidad legislativa en este sentido la tiene el Gobierno de la Nación, no la tiene la comunidad autónoma. Correcto. La comunidad autónoma sí que tiene una parte muy importante, que es el tema de la regulación de las plantillas, porque ahí el problema que ha habido es que ha habido un crecimiento de alumnado al tiempo que bajaba el número de profesores, que es un planteamiento absurdo. Eso es el tema fundamental. Y además se ha producido una precarización del empleo, porque es previsible que entre 2011 y 2020 se hayan producido del orden de 16.238, promediando y proyectando sobre eso, jubilaciones.
De esas 16.238 jubilaciones no se están cubriendo porque ha habido una tasa de reposición que bloquea. ¿Cuál es la tasa de reposición ahora mismo? En este momento, ¿Cuántas se han cubierto? En este momento en el el 100%. Estado 100%. Pero yo creo que estamos mezclando lo que son políticas de Estado, que nosotros pensamos que la LOMCE hay que derogarla, o pensamos efectivamente que esos reales decretos hay que derogarlos, pero nosotros tenemos que trabajar en el ámbito autonómico. La comunidad tiene competencias para mejorar la inversión en educación. Madrid está a la cola del Estado en inversión en educación, los datos son oficiales, hay que mejorar esa financiación porque Madrid es un motor de la economía de España, por lo tanto la educación necesitamos que también esté dentro de la economía madrileña siendo un motor para hacer ese cambio de modelo productivo que se necesita y ese impulso que se necesita. Necesitamos inversión en educación. Para llegar a un acuerdo educativo, a nuestro juicio, en el contexto que estamos, nosotros queremos medidas concretas que sean evaluables, que tengan un presupuesto y que la ciudadanía sepa que van dirigidas a la mejora de la educación. Para eso hace falta un plan de empleo, a nuestro juicio, en primer lugar, plurianual. Esto de las 1.500 plazas, el número es positivo, pero hay que avanzar. Nosotros hemos definido que harían falta en torno a nuevos 14.000 puestos de trabajo en el sector y que esto tiene que ser un plan plurianual, porque lo que se ha revertido en toda una serie de años de crisis con recortes muy grandes no lo vamos a recuperar de un día para otro. Plan plurianual de empleo para hacer mejoras concretas, bajadas de ratios, desdobles, mejora del horario de lectivo del profesorado, porque hay que decirle a la ciudadanía que el tiempo que se dedica al lectivo se deja de dedicar a otras actividades que también son docentes y que van al servicio de la mejora de la calidad, tutorías, planes de mejora, proyectos de innovación, todo eso se visualiza en mejora de la calidad de la educación de nuestros hijos e hijas, recuperación de las bajas, sustituciones inmediatas. Ahora las familias sufren cuando un profesor se pone enfermo, 15 días, 3 semanas, medidas concretas que vayan a resolver situaciones concretas. Eso sí, para nosotros es importante el diagnóstico compartido y no vender humo. Desde luego, Comisiones Obreras no estaríamos de acuerdo en grandes acuerdos con grandes palabras que luego no se concreten en mejoras de la educación concreta. ¿Y hay diferencias en el diagnóstico? Aparte de lo que ibas a decir, en el diagnóstico con la comunidad o con la consejería. Todavía no lo hemos hecho conjuntamente. Porque no habéis tenido la oportunidad. Yo era lo que quería poner de relevancia, que para alcanzar un pacto para la mejora de la educación madrileña tenemos que saber en qué se necesita mejorar la educación madrileña. Y para eso es imprescindible establecer el diagnóstico de la verdadera situación integral de cómo está la educación madrileña, no solamente en relación al profesorado, a la práctica educativa, sino también en relación a la inversión educativa, a las políticas del profesorado, a las políticas de empleo, etcétera, 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 y a toda la cuestión de los recortes que hemos tenido durante estos 4 años. Ese diagnóstico ya es difícil de compartirlo por sí mismo porque está cargado de visiones diferentes en el mundo educativo. Es un mundo muy activo y hay diferentes visiones de cuál es la verdadera situación de la educación madrileña. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo en ese diagnóstico, yo veo difícil que podamos alcanzar un pacto integral para mejorar la educación, no solamente a nivel del Estado, sino ya en la Comunidad de Madrid. Sí vería cuestiones concretas sobre las cuales nos podemos poner de acuerdo. Y empezaría, como han dicho muy bien mis compañeros, por la reversión de los recortes, que es condición sine qua non para poder pactar otra serie de medidas en las cuales pues tenga implicación el profesorado, las prácticas docentes, etcétera, etcétera. ¿Eso qué coste tendría? Porque al final luego esto, y entonces viene y dice, esto cuesta tanto, esto está cuantificado el coste en los términos de lo que vosotros plantearíais, ¿cuánto costaría? Sí. ¿Sí? Bueno, más o menos. Sí. Isabel, perdón. Como queráis vosotros. Sí, como si yo no estuviera, tengo que ser como sí, como el árbitro del Barça Atlético del otro día, no. Entonces no seas así, mejor no. Sino como, no sé. Sí, es que no sé. En mi primera intervención, pues bueno, yo aludía pues se está hablando del diagnóstico. Yo creo que el diagnóstico está claro lo que se ha producido, que os decía en mi intervención anterior, en estos 4 o 5 años, los recortes, la regresión donde se ha producido, en presupuestos, en plantillas, en salarios, en condiciones económicas. El diagnóstico está ahí, es decir, toda la regresión que se ha producido en esos 5 o 6 puntos está ahí. Esa regresión en todos esos apartados ha producido pues que la calidad de la educación se rebaje, que haya un rebrote, pues quizá a lo mejor de violencia en los centros. Todo eso lo ha provocado. En cuanto al presupuesto, en la regresión presupuestaria en los últimos 4 o 5 años el presupuesto ha caído entre un 12 y un 13% de media en la Comunidad de Madrid. Es decir, estamos hablando de una bajada de cerca de 600.000 o 700.000 euros de pérdida. Es decir,
hay que rescatar esa pérdida e ir aumentando para cubrir todos estos apartados. Es decir, le pediríais a la comunidad, por ir, yo os voy concretando eso, que es bueno, que tenga una apuesta decidida porque haya presupuesto, por invertir, en definitiva. ¿Y eso veis disposición por parte, Eduardo, por parte de la Consejería en hacerlo? Pues en este momento todavía no, porque de hecho no hemos hablado todavía de dinero en ningún momento. O sea, todos aquellos temas que implican dinero se han quedado aparcados. O sea que las previsiones no las desconocemos. Pasa en la enseñanza no universitaria, pasa en la enseñanza universitaria. En este momento hay una deuda de 500 millones reconocidas con las universidades que la comunidad todavía no está pagando, y es una deuda que se ha reconocido en el juzgado. Es decir, que vemos que en cuanto se toca el tema del dinero, el problema surge y la comunidad no paga. Y no hay explicación para eso en este momento porque hay sentencias judiciales. De hecho, la están condenando a costas y está costando una fortuna el pago de las costas. Es decir, que hay problemas serios. Cuantificar Esto es una, que se diría, en este caso, en el caso del gobierno regional del PP, herencia recibida propia que hay que afrontar. Te empiezan a salir sentencias y el PP tienes que pagar sí o sí. Claro, el PP lleva gobernando la Comunidad de Madrid desde hace casi 25 años. Es decir, que aquí las herencias son las herencias que se han dejado los diferentes gobiernos del PP. Yo lo que quiero también trasladar es que nosotros no somos un grupo de sindicalistas que estamos pidiendo dinero de forma irresponsable en la Comunidad de Madrid. El profesorado ha sido uno de los sectores más castigados, sobre todo el profesorado de la enseñanza pública en la Comunidad de Madrid durante estos años de la crisis, incluso anteriormente, y tengo que decirle que desde el año 2009 hasta hoy hemos perdido prácticamente un 27% de poder adquisitivo, y en ningún momento se ha puesto sobre la mesa esa cuestión. Nosotros somos conscientes de que ha habido un periodo de crisis, somos conscientes de que estamos saliendo de esta crisis, y no pedimos que de una forma abrupta o inmediata se pongan o se reviertan todos los recortes en un año, de un año para otro. Pero desde luego estaríamos dispuestos a aceptar un plan bienal, trienal, cuatrienal, como pudiéramos establecerlo, y eso sí que podríamos llegar a un pacto y a un acuerdo con la Comunidad de Madrid para poder revertir estos recortes y volver a recuperar las condiciones que tenían los profesores. Es decir, no vais a partir de una posición maximalista de que sea este año, porque entendéis que eso no es realista y que puede ser un pacto para toda la legislatura. Es que entendemos que no es posible y lo que hay que hacer es un proyecto de un modelo educativo para Madrid que queremos, un plan y revertir los recortes. Lo que está claro es que se requiere que haya medidas concretas. Yo quiero insistir mucho en esto, que nos pongamos de acuerdo cuáles son las prioritarias y revirtamos la situación para mejorar la calidad de la educación. Hace falta apuesta invirtiendo en educación y a mi juicio hace falta también un cambio en las políticas fiscales. Hay que tener en cuenta que las tasas para algunas enseñanzas se han subido indiscriminadamente. Educación infantil, este año hay una medida de bajada de tasas del 20%, pero es que se habían subido en algunas situaciones y tramos el 180%. Claro. Esto va compatibilizado con un cheque escolar que se da a las familias que van a la enseñanza privada. Lo cierto es que hay una situación de desigualdad muy importante entre unas familias y otras. Aquí se requiere apuesta por más plazas públicas, tanto en infantil como en formación profesional, que hay una situación similar, y en otras enseñanzas, y por lo tanto hay que revertir, por una parte, la decisión de recortar en educación y volver a tener un gasto en educación que esté, digamos, en consonancia con la economía madrileña. No puede ser Madrid la comunidad que menos gaste en educación. Esto no nos lo merecemos los madrileños, porque sabemos que la educación es un motor. Pero yo quiero insistir en que también hay que revertir las políticas fiscales. Se hacen muchos regalos fiscales en materia educativa que, si no se hiciesen, habría dinero suficiente para poder abordar esta nueva etapa. Ajá. Yo sí quisiera, bueno, desde mi organización, del ECSID, como sindicato profesional independiente, que estamos de implantación solamente en la enseñanza pública, sí unas palabras de reconocimiento hacia el profesorado de la enseñanza pública por estos años de trabajo, de dedicación, de esfuerzo, y que, como decían antes los compañeros, ahí está el resultado. Es decir, los resultados en los informes internacionales por parte de todos los informes internacionales dan como que Madrid es de las comunidades que mejor preparación, mejor resultado estás teniendo en la educación, a pesar de los recortes producidos. Eso es un hecho objetivo que reconocéis, que está ahí. Es un hecho objetivo que está ahí.
O sea, ese reconocimiento hacia el profesorado, y además del esfuerzo que ha tenido que soportar. Ajá. Y hay otro hecho objetivo, las familias prefieren educación pública. O sea, cada vez hay más demanda de educación pública. Lo que dice la compañera, es decir, son dos temas y creo que nuestra línea de acuerdo educativo debe ir ahí, hacia el profesorado y hacia la enseñanza, la educación pública. El otro es lo que decía la compañera, es decir, el otro objetivo es decir, nuestros centros públicos. Nuestros centros públicos, nosotros estamos haciendo una campaña, son centros públicos genuinos, transparentes y solidarios, en donde se tiene en cuenta la integración, están regidos por unos profesionales objetivos, elegidos objetivamente, es decir, los mejores profesionales. Es decir, tenemos ahora mismo unos centros públicos de calidad y un profesorado que ha aguantado muy bien estos recortes y los cuales estamos pidiendo que se reviertan ya. Yo quería añadir al... Perdón. Y tú cuando quieras, si me permites, Eduardo. Bueno, pues yo sencillamente, enlazando con la valoración a nivel internacional de cómo es la educación en Madrid y en España, pues claro, a nosotros nos bombardean con el informe PISA y con todas estas cuestiones, pero claro, descontextualizar las informaciones tienes un problema. Si se nos compara con Finlandia, ¿qué estamos diciendo? Que tenemos unos resultados peores. Pero claro, ¿qué invierte Finlandia en educación? ¿Qué porcentaje de PIB invierte Finlandia en educación? Claro, con lo que nosotros estamos invirtiendo de PIB, que estaremos como 5 puntos por debajo de Finlandia, los resultados que tiene el sistema español y el madrileño es excelente. Estamos por encima de Finlandia, porque tú lo que no puedes es exigirle a un 600 que corra como un Mercedes. Y nosotros estamos con la dotación de un 600 y sin embargo ellos están con la dotación de un Mercedes. Entonces, no se puede comparar una cosa con la otra. Y para eso el profesorado español está haciendo un esfuerzo terrible, que es el que está manteniendo la educación. No el papel de las administraciones. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Por tanto, si me permitís, lo que tenemos, bueno, se ha recuperado el diálogo, eso es bueno, ya se puede hablar, ese diálogo ha empezado por este acuerdo de interinos, estas 1.500 plazas concertadas, queréis un pacto educativo en la región, queréis revertir y entendéis que no hace falta que sea ya, sino que se haga un plan para que haya dinero y se pueda revertir el sufrimiento, los recortes de estos años. Habéis hablado de las cuestiones concretas, por no repetirlas, de lo que habría que hacer, incluido el plan de empleo, las cuestiones de horario, de ratios, etcétera, etcétera. Y al final lo que hay es una cuestión de modelo. Está en la educación, y no hay que olvidarla, la educación concertada y la educación privada, que forma parte también de la libre elección de los padres en un momento dado. En el modelo, ¿cómo queda la educación concertada y la educación privada? Hay diferencias entre vosotros, entre ellos con la comunidad, y eso supongo que se deriva en la inversión al final también, ¿no? Vamos a ver, yo, si me permite, yo aquí veo, por ejemplo, el gran obstáculo para alcanzar un pacto educativo no solamente en la Comunidad de Madrid, sino a nivel de todo el Estado. Es decir, hay una serie de líneas rojas que quizás tienen los partidos políticos, a lo mejor también las tenemos incluso los propios sindicatos, como puede ser, por ejemplo, el modelo educativo, la financiación educativa, la libertad de elección de centro, en fin, una serie de cuestiones que quizás son las que producen el enfrentamiento ideológico en el campo de la educación. Y eso es un problema de difícil solución desde nuestro punto de vista y que puede imposibilitar un pacto de más altos vuelos que el que estamos planteando aquí. El pacto que realmente necesita la educación española para poder establecer una ley educativa que no esté al albur de los cambios políticos y sino que tenga una perdurabilidad en el tiempo. La vertebración del sistema educativo a nivel del Estado es otro tema importante, un tema que quiso abordar la LOMCE y que no ha resuelto, y desde luego ahí para nosotros hay también un problema importante. Ahora, dicho esto, en la Comunidad de Madrid, más que establecer el modelo de educación que queremos para la Comunidad de Madrid, que eso estaría inmerso en lo que sería el modelo educativo a nivel estatal, yo quiero reseñar que la educación en la Comunidad de Madrid no es un barbecho. Es decir, aquí, en relación a los resultados de los informes internacionales que obtienen los escolares madrileños están situados en los rankings, en los puestos de cabeza. Y ahí tiene mucho que ver el profesorado de la Comunidad de Madrid, injustamente maltratado durante estos 4 años anteriores y además descalificado públicamente en algunos momentos de forma muy desacertada por algunos responsables políticos, y eso ha causado mucho dolor y mucho desánimo entre toda la profesión docente. Yo reivindico el papel del profesor, el apoyo, y desde luego insto a las autoridades educativas a mayor apoyo al profesorado, pero un apoyo efectivo, no solamente con palmaditas en la espalda, sino con cosas concretas como las que estamos hablando,
pactos concretos, cuestiones concretas, vayamos avanzando, que nosotros somos responsables y vamos a saber entender la situación. Si me permitís, bueno, dime Isabel, porque vamos a salir a la calle a preguntar una cosa. No lo veo tan complicado siempre y cuando, digo, el restablecer un marco de diálogo en el sentido de modelo, siempre y cuando la Administración, el Gobierno de Madrid, se ubique en el 27 de la Constitución, que mientras no haya otra y no haya cambios es lo que tenemos, y haya un reajuste en lo relativo a lo que se ha realizado en los últimos años, en los que ha habido mucha política de una manera o de otra para privatizar la educación, cesión de suelo público, cambio del modelo de escolarización, no construcción de enseñanza pública, de edificios de oferta pública, o lo que he dicho antes, la financiación indirecta a través de cheque escolar. Yo creo que hay que restablecer el equilibrio y que constitucionalmente cada oferta tiene su lugar. Y vuelvo a poner un elemento clave para nosotros, para mí, es que las familias madrileñas, a pesar de los recortes, a pesar de esta situación a veces tan extrema que han tenido los centros públicos, por el buen trabajo del profesorado, fundamentalmente a mi juicio, siguen eligiendo enseñanza pública y la prefieren. Y aquí es uno de los temas para nosotros en este momento clave. La Administración tiene que ser un árbitro de verdad o hacer lo que dice el 27 de la Constitución, que es que tiene que garantizar la oferta pública para que las familias puedan tener plazas. Ahora mismo hay conflicto en Madrid porque esto no ocurre. No hay plazas suficientes en los nuevos desarrollos urbanísticos, en algunas enseñanzas, y las familias están en la calle pidiéndole a la presidenta que quieren plazas públicas. Pues parece que lo tenemos preparado. Ni siquiera nos hubiera quedado así, pero es que vamos precisamente vamos a plantear este asunto, porque, por ejemplo, y nos vamos a ir al ensanche de Vallecas. Estos días saben ustedes que está lo que comentaba Isabel Balbín, en la cuestión de las plazas, donde meter al niño, a la niña, si hay o no hay plazas suficientes. Se han ampliado las plazas, es objetivo, pero luego hay zonas, por ejemplo, los grandes ensanches nuevos de Madrid, pues bueno, pues donde hay problemas. En el ensanche de Vallecas está el Colegio José Echegaray, que es uno de los centros en los que vecinos y padres denuncian que no hay plazas suficientes para atender la demanda de las familias de esa zona. A ver, Patricia, cuéntanos. Bueno, pues hemos venido hasta este barrio del ensanche de Vallecas alertados por una denuncia de la asociación vecinal. Como saben, este es un barrio donde hay muchos niños en edad de escolarización, pero nos cuenta, por ejemplo, Arantxa García desde el AMPA, de uno de estos colegios que tenemos aquí, el José de Echegaray, que las plazas escolares no llegan. ¿Cómo está el ratio? ¿Cuántos niños se estarían quedando fuera? Bueno, según las estimaciones que tenemos, habría como 1.600 niños que escolarizar y creemos que las plazas o el número de niños que se quedarían fuera estaría en torno a 180. Son estimaciones que hacemos, es un problema que ya tuvimos el año pasado porque en el colegio nuestro en el que estamos entraron 50 niños más de los previstos, y el problema es que la Consejería de Educación, en lugar de construir un colegio público, que es lo que llevamos demandando en el barrio durante más de 2 años, al final hace pequeños parches y mete niños donde no hay espacio, por ejemplo, y aumenta las ratios en muchos de los casos. Entonces tenemos un problema grave de plazas en el barrio, que es lo que queremos hacer ver a la consejería. ¿Nos dan alguna alternativa, alguna solución provisional? De momento, alternativas ninguna, porque siguen negando la necesidad de ese nuevo centro, y lo que hacen es que cuando llega el proceso de escolarización, todas esas familias que se tienen que quedar fuera, pues las intentan meter como pueden en los colegios que hay ahora mismo, pero eso supone graves problemas en la calidad de la enseñanza que pueden recibir nuestros hijos y en los espacios, porque son colegios pequeños construidos para que entren 75 o 100 niños y al final entran 150, y los espacios comunes pues se acaban quitando, el patio se queda pequeño. Bueno, apuntamos la cifra, más de 100 niños en edad de infantil, pero no solamente a esas edades. Nos decían también desde la asociación vecinal, buenos días, que esto afecta a otras capas, incluso a instituto, ¿no? Sí, el problema fundamental que tenemos en el ensanche de Vallecas es que solo tenemos un instituto público que está en construcción, que ni siquiera sabemos si va a poder comenzar las clases en este curso escolar, y sin embargo pues existen 3 institutos concertados, con lo cual pues está muy claro que se está apostando más por la educación concertada que por la pública. Evidentemente este barrio ya lleva 10 años de existencia, los niños han ido creciendo, los niños ya necesitan entrar en secundaria,
y no tenemos plazas públicas. El colegio que se está construyendo es ya, o sea, el instituto, perdón, que se está construyendo ya es muy pequeño y bueno, necesitamos ya que se comience a construir un segundo instituto público. Bueno, pues ahí queda la denuncia, ya lo ven, aquí en este barrio hay más alumnos que plazas de colegios públicos ofertadas en plena campaña de escolarización. Gracias, Patricia, por ir a un caso como es el del ensanche de Vallecas, pero que pasa con los nuevos desarrollos en muchas ciudades, porque Madrid tiene, aparte de Madrid, muchas ciudades y muy grandes. O pasa, por ejemplo, porque hemos recibido, cuando salieron de las plazas de escolarización, recibíamos, ustedes nos mandaban, pues en el centro de Madrid, barrios donde se supone que la población es más mayor y que no hay suficientes plazas tampoco porque hay 4 plazas, pero los niños siguen, aunque sea menos, pero siguen naciendo, ¿no? Y siguen creciendo, ¿no? Querías decir tú algo, Antonio. Sí, ya os pido brevedad porque tenemos que irnos a publicidad y despedirnos. Muy breve en relación a esta noticia, es decir, nosotros en el estudio que hemos hecho ahora mismo de la escolarización se ha producido una bajada en lo que es la natalidad y el inmigrante que se están marchando. Ahí se produce una bajada, pero se está produciendo también un trasvase, un cambio de las familias para llevar a sus hijos de los colegios concertados y privados hacia la pública. ¿Por qué? Porque los centros públicos tienen unas características pues, de equidad, de integración, de mejores profesionales, de igualdad de oportunidades, es decir, se está produciendo un cambio. Nosotros en las reivindicaciones primeras, generales, reivindicaciones principales que lanzamos al Consejero de Educación, ya le planteamos en participar en la programación de escolarización, ya le planteamos, y la tenemos, así todos los sindicatos, tenemos ya el objetivo, es decir, queremos participar en la escolarización, ver las plazas que se crean y que se suprimen. Se nos expulsó, en los anteriores años se nos expulsó de las comisiones de escolarización, donde ahí podíamos ver lo que estaba pasando en esos centros. Hemos pedido que los barrios de nueva construcción se construyan unidades públicas. ¿Pero qué está pasando? Pues que en algunos, por ejemplo, podría poner un caso de Arroyomolinos, que tenemos 4 o 5 centros públicos, 5 centros públicos, perdón, y hay 2 o 3 privados. ¿Qué pasa? Se está produciendo un cambio de los privados hacia los públicos. Los públicos se están llenando y hace falta construir más centros públicos. Por ese objetivo, porque hoy en día los centros públicos porque la crisis ha tenido también el efecto contrario a este camino de vuelta, es decir, pues gente que libremente optaba por un colegio, una educación privada para sus hijos, pero que de repente el paro, la crisis, el padre, la madre se queda sin trabajo y el niño tiene que seguir yendo al colegio. Entonces, se ha producido ese efecto que vosotros... Eso además tiene un problema, y es que el único sector de la educación que garantiza la libertad de elección de centro es la enseñanza pública. La enseñanza privada no garantiza la libertad de elección de centro, por una sencilla razón, porque en última instancia hay que pagar, y entonces estás discriminando económicamente. Hay una vinculación muy grande entre las condiciones socioeconómicas de las familias y el nivel intelectual que tiene el alumnado. Eso es una correlación clarísima, y no porque el alumnado sea más inteligente o menos en un sitio o en otro, sino porque las condiciones socioeconómicas condicionan también la formación. Y entonces, claro, ese es el problema real que está pasando. Yo creo que habría que hacer un análisis profundo de esta cuestión. Esta cuestión podría ser materia de un acuerdo si partiéramos de un diagnóstico compartido. Nosotros nos hemos dirigido al consejero pidiendo información, datos, porque el proceso de escolarización está sometido en este momento a una gran opacidad. Yo entiendo que dentro de los compromisos de la presidenta Cifuentes, la transparencia en el proceso de escolarización debería ser ya una concreción inmediata, y ahí habría que hacer un diagnóstico compartido y analizar qué es lo que ha ocurrido, porque ha ocurrido lo que se ha expuesto aquí, pero además han ocurrido otras cuestiones. Tenemos que recordar que en la propia trama, en una de las tramas de corrupción importantes de la Comunidad de Madrid, están implicados centros privados concertados, que se cedió el suelo de una manera que están los tribunales analizando si era oportuna o no, si hubo mordidas, no hubo mordidas, pero además es que se han dado demasiadas concesiones a centros privados ultraconservadores que no son lo que las familias madrileñas eligen. Yo aporto este elemento porque también es un elemento más. Es un tema muy complejo. Es muy complejo, claro. No se cierra solo con un elemento, hay que analizar todos. Sí. Lo cierto es que necesitamos ese plan de cambio en la escolarización, a nuestro juicio, transparencia, reconversión de la norma, porque las organizaciones sindicales, las familias, estamos fuera, y para mí hay que hacer un plan de construcciones y un plan también, no nos olvidemos, de renove, de
de mejora de las infraestructuras de los Ahí centros, va que yo, con los recortes las están muy instalaciones, tocados. que al final también es importante, o sea, los medios Yo, por prácticos. por ser breve, simplemente Sí, porque nos tenemos... reafirmar la necesidad de que las organizaciones sindicales de la enseñanza pública estemos presentes en la planificación educativa. Y en segundo lugar, lo que no puede ocurrir que en periodo de matriculación de los alumnos la oferta de las escuelas públicas esté condicionada o esté ya, digamos, determinada a priori. Es decir, en un centro se va a abrir solamente una unidad. Si estamos hablando de libertad de elección de centro, hay que dejar libertad a los ciudadanos para que puedan elegir las plazas escolares en los centros que determinen, y una vez que conozcamos la demanda que ha habido, en función de las disponibilidades de espacio y demás, se determina si se abre un aula o se abren dos en los centros públicos. Esta es la clave del asunto. Y por otro lado, para ya concluir, decir que los alumnos madrileños están en buenas manos, el profesorado madrileño está altamente cualificado, a pesar de alguna campaña que ha habido en contra, y desde luego que la educación pública funciona a pesar de todos estos recortes y todos estos lamentos que venimos exponiendo aquí, con un alto nivel de calidad en la Comunidad de Madrid. Pues como en eso creo que estáis de acuerdo los cuatro, con eso lo tenemos que dejar. El clima ha cambiado, se trata de aprovecharlo, eso es cierto, en la Comunidad de Madrid, en eso estáis de acuerdo. La semana pasada estaba aquí el representante de la Organización Médica Colegial, que hablaba también del alto nivel de precariedad, de temporalidad en la sanidad pública en España, ese informe que habían publicado, y en concreto de Madrid. Se nos dice, y se está formando gobierno, o se va a formar, o ya veremos si se forma gobierno algún día en España, pero bueno, pues que se está saliendo de la crisis y que se trata precisamente ahora de dar un paso más en todo esto, es decir, en volver a situaciones más propias